Saludos, les habla el ingeniero Manuel Guía de Guía Ingeniería. El día de hoy vamos a conversar acerca de una ventana que muchas veces no es muy bien apreciada dentro del ETAPS porque la mayoría de las personas no sabe cuáles son las facilidades que va a tener el uso de esta ventana y qué es lo que nos plantea. Y no es más que el control directo de todas las aplicaciones que estén dentro del modelo matemático, y esta ventana es la del explorador del modelo, ¿sí? Vamos a ver acá. Vamos a ir revisando en detalle algunos aspectos, después vamos a verlo con el software. La ventana es aquella ventana que nosotros vamos a ubicar dentro de vamos a decir, del software. La ventana que normalmente se encuentra en el lado izquierdo, la conocemos como explorador del modelo, y esta ventana se subdivide en 4 pestañas, que sería la del modelo, la del display o muestras, tablas y reportes, ¿sí? Cada una de estas elementos que están acá, fíjense que tiene símbolos negativos, símbolos positivos, significa que tenemos ventanas desplegables que nos van a permitir adentrarnos aún más dentro del modelo, esto sin tener que utilizar vamos a decir, las ventanas comunes de la parte superior del software para entrar a las distintas opciones del modelo, ¿sí? Lo primero que vamos a ver en rasgos generales es que esta primera ventana model tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 subopciones, de las cuales nosotros nos podemos unir para hacer un manejo rápido de los elementos, ¿sí? Fíjense que acá nosotros vamos a tener primeramente el proyecto, las vistas en el layout, las vistas de las estructuras, ¿sí? Fíjense que tenemos preferencias de diseño. Estas ventanas ya las vamos a desplegar en el modelo para que podamos ver en mayor detalle qué es lo que tiene. Tenemos las ventanas de las propiedades, donde vamos a poder conseguir los materiales, secciones, tendones, etcétera, todos los elementos que se definen. Componentes estructurales, ya acá el software automáticamente va a ir incluyendo dentro de grupos los elementos que incluyamos, y las cargas que vamos a ir colocando, no importa si son a través de funciones, cargas, parámetros de sección de corte, etiquetas de piers, que son los que utilizaremos para muros, que se comportarán como columnas, expander como para muros que se comportarán como viga, y gráficos de salida. Viendo un poco más en detalle en la parte de proyectos, fíjense que vamos a ver preferencias del diseño. Aquí vamos a incluir algunos nombres que nos pueden servir para que salgan en los reportes directamente. Fíjense que acá vamos a manejar los layouts a través de la grid o los niveles. Esto nos va a servir mucho para la visualización y las capacidades de definir las propiedades de los materiales. Por ejemplo, materiales, evidentemente, secciones lineales, secciones de tendones, losas macizas, los decks, las secciones de muro, la incorporación de elementos link, barras de refuerzo, restricciones, propiedades de resortes, diafragmas, juntas, o estos serían rótulas, propiedades de rótulas y secciones de panel o secciones rigidizadas. También vamos a tener todo lo que es la organización de acuerdo al story, grupos, todos, función, patterns, lo que es la carga a través de funciones, la carga a través de patrones de carga, asignación de masas, casos modales, los casos de carga. Fíjense aquí todo esto se estaba incluyendo dentro de la única pestaña de modelo, la pestaña de modelo, ¿sí? Entonces, la segunda pestaña, que ya no es la del model, sino la del display, que es lo que nos va a mostrar las visualizaciones de las distintas ventanas que podamos tener activas en el momento. Fíjense que en este caso, esta ventana correspondería solamente a tener una vista del nivel 4, que sería esta vista que está acá, y una vista 3 dimensiones. Fíjense que podemos tener vistas, límites que podemos establecer de acuerdo a un rango de visión deseado, a veces para que el modelo sea mucho más fácil de visualizar. O también, fíjense que como tenemos plantas
View pueden presentarse las elevaciones, que serían las vistas en pórtico tanto en la dirección X como en la dirección Y. Posteriormente tendremos una pestaña que se llama tablas, donde vamos a poder ver todas las tablas que pueden generarse a través del software, que nos pueden servir para salidas de los reportes o para nosotros visualizar los resultados que estamos obteniendo del modelo matemático. En la parte de definición del modelo, fíjense, tendremos tablas para los datos del sistema, propiedades, tablas de definición de las propiedades, patrones de carga, otras definiciones, casos de carga, opciones y preferencias de los datos y unos datos varios, ¿sí? También podemos ver los reportes o las tablas que se nos planteará para los distintos tipos de normas que serían los que estamos trabajando. Fíjense que aquí nos salen para ficas compuestas según la ISC 360, para diseño de columnas 360 de 2010. Aquí está usando para la ACI, ya sea para elementos lineales, para losas, para muros, usa la ACI 318. Elementos lineales de metálico 360 y análisis de puntos de conexión de acero según la SJ del 2010. Esto es previo a la configuración que hemos venido haciendo para el sistema internacional, ¿sí? Después tendremos las pestañas aquí en más detalles, las ventanas de tablas, lo que le veníamos diciendo. Vamos a encontrar que aquí yo voy a poder llevar vamos a decir, de forma inmediata, sin estar entrando a subventanas de pestañas desplegables una en otra, los resultados que yo quiera visualizar de determinado proyecto, ¿sí? Al igual que los elementos de los códigos que estaríamos utilizando. Por último, tendríamos la ventana de los reportes, que son los reportes que nosotros podemos emitir directamente desde el software basados en la información. También estos reportes o pueden ser sacados a través de las mismas tablas, van a ir siendo incluidos acá, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a usar el software para que veamos las ventajas de la utilización del mismo. Y fíjense, acá actualmente yo tengo una serie de ventanas que, ¿a qué me refiero yo? Con esta ventana del modo del explorador, vamos a ver acá. Esta ventana me va a servir para que, por ejemplo, yo pueda entrar al proyecto y acá entrar a información del proyecto, ¿sí? Fíjense, en la información del proyecto yo puedo poner el nombre de mi cliente. Fíjense que al simplemente hacer doble clic acá, datos del proyecto, nombre del proyecto, revisión, si quiero incluir el logo de mi oficina para que salga en mis reportes, bueno, que eso es algo que vamos a ver más adelante en otro video, cómo emitir los distintos reportes, el nombre del ingeniero, el ingeniero revisor, el supervisor, nombre del modelo, no necesariamente tiene que tener el nombre que nosotros hemos incluido acá, aunque él ya se colocará. Códigos por, vamos a decir, número del código, revisiones. Fíjense que podemos directamente conseguir acá. Si nosotros seguimos revisando preferencias del diseño, fíjense, podemos hacer doble clic acá e incluir esto. Fíjense que para yo poder accesar a esta ventana de X simplemente le di doble clic y para yo obtener la misma ventana yo tuve que haber hecho este movimiento, venirme a la parte metálica y revisar las preferencias. Fíjense, tendría que haber hecho un clic, dos clics. En cambio y haber buscado la ventana de ubicación. Aquí simplemente yo tengo que haber dado doble clic y voy a llegar directamente a los elementos de las preferencias del código que yo estoy utilizando, ¿sí? Lo mismo para la parte de concreto, ¿sí? Para la parte de vigas compuestas. Aquí voy a tener las distintas vibraciones, cosa a la cual vamos a empezar a ver mucho más adelante. Y aquí vamos a ver también las componentes de la parte del concreto. Fíjense cómo nosotros podemos ir desplegando. Después nos vamos a conseguir acá los elementos. Hasta ahora fíjense que en el stories no se ha llenado nada. ¿Y por qué no tenemos nada? Simplemente porque hasta ahora no hay componentes dentro de esto. Vamos a revisar un modelo de un proyecto que tenemos acá. Vamos a ver, aquí está la torre de iluminación.
para que ustedes puedan ver cómo vamos a obtener datos ya cargados dentro del modelo, ¿sí? Y cómo la ventana del modelo explorador la podemos visualizar. A veces hay personas que la cierran por defecto, porque están acostumbrados a no verla, porque no la utilizan. Y por acá ya les vamos a indicarme todas las opciones. Fíjense que acá en las opciones, si la cierran, aquí se encuentra la forma de mostrar o de ocultar el explorador del modelo. ¿Sí? Fíjense que este proyecto, yo creo que yo no le llené estos datos porque yo no saqué los reportes directamente de aquí. Fíjense, ya tiene nombre. ¿Por qué tiene nombre? La torre de iluminación, porque ya el software ya tiene un nombre, el archivo. ¿Sí? Preferencia de diseño, ya lo hemos visto. Entonces fíjense cómo acá, vamos a ver aquí, los stories, fíjense, tiene toda esta cantidad de niveles, todas estas grids. Entonces fíjense que si yo me voy al nivel, aquí me puedo visualizar cuáles son los niveles que tengo, pero solamente me está indicando los nombres que he incorporado. Esos mismos nombres con el botón derecho, yo pude haber llegado y visualizado aquí en modificación de grid. Fíjense, son estos mismos modelos, estos números que están acá, y la grid 1. Recuerden que yo puedo tener distintos números, tipos de grid. ¿Sí? Ahora, cuando vamos a propiedades, fíjense que de las propiedades de los materiales en esto se han utilizado materiales A572, por ejemplo, definir materiales. Fíjense que aquí están todos los materiales utilizados. Yo pudiese llegar a hacer doble clic sobre uno de ellos directamente y ver las propiedades directo, ¿sí? Sin estar entrando, por ejemplo, fíjense cómo llegué yo aquí a la definición del material. Si yo quiero llegar, y pasa que aquí está corrido, fíjense, voy a quitarle el candado. Fíjense, ¿cuál es la opción directa para uno incluir un material? Hacer clic sobre la pestaña de definición, pasar a la parte de propiedades y después elegir el material que yo quiero para modificar. ¿Ven? Todo 1, 2, 3 clic. Aquí simplemente yo despliego la ventana de materiales y yo simplemente haciendo doble clic en A572 ya puedo saltar a la parte de modificación de la ventana. Recuerden que la eficiencia en este tipo de trabajo se trata en hacer el modelo lo más rápido posible dentro de una correcta utilización del software. Por eso hay muchas personas que no utilizan la ventana y si, por ejemplo, yo quisiera agregar un material nuevo, simplemente pararme acá, botón derecho, le decimos agregar un nuevo material, me va a pedir de dónde lo voy a traer. Yo le voy a decir si es americano, europeo, acero, concreto, etcétera, etcétera. Al decirle OK, me va a traer a la ventana, me va a remitir a la ventana donde yo puedo modificar las propiedades de ese material. ¿Sí? Fíjense que así como hizo los ports, fíjense acá, en este caso, este modelo tiene todas estas secciones definidas. ¿Sí? Todas estas secciones. T1, T2, T3. ¿Por qué? Porque este modelo, vamos a decir, son secciones variables, necesita tener mayor cantidad de definición e inicialmente se habían diseñado para una altura con perfiles circulares y ahora no, ahora son perfiles de docaedros. Ahora fíjense aquí, tenemos esta, al hacer doble clic, fíjense, ya yo puedo saltar directamente a la ventana de las propiedades, entrar a la sección del Section Designer, del cual les comento que hay un video bastante completo dentro de nuestra plataforma en YouTube sobre la utilización del Section Designer. Por allí se está preparando algo más para hacer algo Section Designer mucho más avanzado, así que estén atentos. Vamos a cancelar. Y después fíjense, aquí tenemos las secciones circulares. Un fácil acceso simplemente definiendo, dando doble clic sobre el elemento. Y aquí podremos ver las secciones compuestas de columna, fíjense, con transición de una sección de 12 lados de 1.4 a 1.3, con ambas porciones lineales de acuerdo al centroide. ¿Ven? Fíjense cómo ya guardó todas las secciones. Secciones de tendones tiene una sola porque es la que tiene por defecto. Slab solamente tiene la de la rejilla, que es la parte de aquí de sostenimiento de la persona a caminar. Elemento de 5 milímetros. Igual que un panel que se tomó
para los reflectores solamente, pero como tipo membrana, eso también lo vamos a explicar mucho más adelante. Deck sections, secciones del deck no tenemos, muro tampoco. Fíjense que aquí tenemos, por ejemplo, aquí tenemos un empotramiento, un link de restricción, fixes, son los tres tipos que tenemos. Podemos agregar, fíjense que aquí no me va a permitir incorporar más porque solamente hay estos cuatro tipos de restricción. Vamos a quitar las propiedades. Ahora vamos a objeto. Fíjense que el objeto, ya a diferencia de los Structure Layout, fíjense que aquí no tienen símbolos más, aquí sí. Y estos símbolos más están porque cuando yo despliego, ya yo puedo ver que en el nivel 0 contengo un elemento, que sería este elemento de apoyo, que está aquí, solamente está en el nivel 0, es un punto. Ese punto es el punto número 1, tiene etiqueta 1, etiqueta 3. Fíjense que cuando yo despliego aquí el Join Elements, aquí me aparece el punto 3, que es el único punto que pertenece a ese nivel. Después, ya yo al nivel 6, que es el nivel entre este punto y este punto, se encontrará puntos. En este caso sería el punto 3, que si yo le doy doble clic, fíjense, lo puedo señalar directamente desde acá. Claro, aquí está el object. Y acá una cosa es la etiqueta y una cosa es la característica. Y la columna. ¿Cuál es la columna? C3, que si yo doy doble clic acá, directamente me va a saltar a ella. Así sucesivamente con los distintos niveles. Vamos un momento a el número 42, que es donde debo tener mayor cantidad de columnas. Vamos a ver por aquí. 36. O sea que todas se van a llamar C3 porque son de un tipo de columna característica. Esta es la columna C67. Esta es la columna C4. Esto se encuentra en el nivel, permítanme un momento, nivel 48. Vamos a ver un momento el nivel 48. En el nivel 48 hay muchos más elementos, porque el nivel 48 consta desde este punto a este punto. Esto que ustedes están viendo acá son planos de referencia, para facilitar el dibujo. Entonces fíjense que ya puntos tenemos muchos más puntos, porque todos estos puntos pertenecen a las distintas intersecciones que tendríamos acá. Después tendríamos, déjenme cerrar esto aquí un poquito, columnas, fíjense todas las columnas que se tienen. Él las va a resaltar, las va a recalcar para que usted pueda ubicarlas donde están. Las vigas, fíjense, estamos hablando de las vigas. Y brace no tiene diagonales, por eso no las incluye. Y habla aquí de unos floor, porque estaríamos hablando de estas losas que están acá en el suelo. Ahora, ¿qué podemos tener también? Podemos tener, él aparece como muro, porque están en posición vertical simplemente, que son los paneles que yo he utilizado para simular la condición de presión de viento sobre la torre y poder obtener un mayor estudio. Fíjense que aquí nosotros vamos a poder tener un control muy estricto de los distintos componentes que están dentro de cada nivel sin tener que haber hecho eso previamente con la creación de grupos. A pesar de que todavía los puedo crear, fíjate, existe un grupo todos y yo puedo agregar más grupos. Y entonces en este grupo yo puedo llegar y decir, vamos a incluir, bueno, aquí los voy a agregar simplemente, o los puedo borrar también. Delete, o modificar, agregar, bueno, aquí. No, tendría que haber seleccionado algunos elementos para que pudiera incluirlos dentro del grupo. Sí. Si yo selecciono, le puedo decir agrega, fíjese 4 objetos seleccionados, agregar directamente a este grupo. También son más fáciles de que uno pueda agregar componentes a ese grupo. ¿Sí? Ok. Cargas. Aquí vamos a poder ver las funciones. Si tengo funciones de espectros, también las puedo ver directamente desde acá. Fíjense que ya yo puedo hacer una visualización mucho más específica
de todos los componentes. Aquí están los patrones de carga, carga muerta, carga variable, sobre carga permanente. Aquí está la ventana, salta directamente aquí. Fíjense cómo se minimiza las opciones de incorporar o modificar alguna de las propiedades. Casos modales, análisis modal, entonces modo de vibración, etcétera, etcétera. Y bueno, tocaría ir verificando unos por uno. De estos componentes sí no les va a aparecer nada porque no tengo esos componentes definidos. Cuando vamos al display, fíjense que hasta ahora solamente tengo una ventana 3D. ¿Ven? Que de las cuales yo puedo tener distintas opciones. ¿Sí? Bueno, una 3D en planta. ¿Ven? Puedo tener una 3D con elevación. Solamente en esta ventana. Yo puedo incorporar más ventanas haciendo clic aquí, botón derecho. Vamos a ver acá, pasa que no sale en pantalla. Tendremos doble ventana. Entonces fíjense que ya de visualización no va a tener una sino dos ventanas, en las cuales yo, sin estar moviéndome a través de estos puntos, puedo moverme aquí, puedo moverme por acá, o puedo moverme aquí. Simplemente ya yo puedo traerme aquí y hacer cambios. Ahora, fíjense que esto siempre va a venir en base a los 3D. Si yo me vengo en una elevación, la visualización ya cambia acá. Entonces tendrías algunas en 3D, otras en elevación. Entonces esta tabla va a cambiar constantemente, ¿sí? Con respecto a lo que estemos haciendo. Las tablas que nosotros vamos a tener, vamos a hacer una corrida de este proyecto un momento. Para que podamos tener algún resultado. Ok. Está listo. Cerremos esta ventana. Ok. En las tablas, nosotros podemos tener información del modelo de acuerdo a los datos de control. Entonces fíjense que yo dando doble clic acá, botón derecho, montar tabla. Fíjense que ya me están saliendo los datos que tendríamos para este modelo. Puedo exportar a Excel ya directamente desde aquí. Me pide guardar el archivo en Excel, vamos a ponerlo ahí en el escritorio. Tomarle un número cualquiera. Y ya tendríamos ya los archivos exportados a Excel. ¿Ven? Fíjense que así como podemos ver todas las características del control, también tenemos la de las propiedades. Si yo quiero ver las propiedades básicas, base mecánica, propiedades del concreto, etcétera, etcétera, propiedades generales, vemos la tabla, donde aparecerán todos los materiales de forma rápida, pero también puedo ver las propiedades particulares de cada modelo, de cada material. Fíjense todas las características que pueda tener. ¿Sí? Lo mismo pasaría con las secciones. Si queremos ver detalles de las tablas de secciones, fíjense toda su sección con todas sus características en milímetros cuadrados, J, las propiedades geométricas, que nos puede servir para alguna inclusión o verificación de la sección que estemos utilizando con respecto a la de nuestros proveedores. Y tendríamos también, fíjense, aquí ya están todos por tablas, que simplemente ya no tengo que hacer display, show table, buscar aquí, adivinar cuál es el de estas que vamos a encontrar. Porque fíjense que solamente esta es la parte del modelo, pero también tenemos los resultados a través de puntos, por ejemplo las reacciones,
Después tener botón derecho y tendría ya las reacciones de todos los puntos de acuerdo a los distintos casos modales. Fíjense que en este caso yo puedo exportar a Excel y hacer un filtro. O, por ejemplo, si queremos ver datos de resultados, reacciones en la base. Esta es una reacción en los puntos y esta es la reacciones en la base. ¿Ven? Información modal, tabla de masas y periodo. Tenemos un acceso rápido y eficaz de los resultados que estamos obteniendo dentro del modelo. De la igual manera, sobre la parte de diseño, podemos tener tablas de las preferencias. Aquí están todas las columnas que se diseñaron. Fíjense que están las etiquetas y cómo han sido evaluadas dentro del modelo. Evidentemente están correctas, no les da ningún tipo de error. Y un set de tablas. En este caso, cuando yo quiero crear un set de tablas, es porque yo quiero agregar varias tablas de esto, y por ejemplo decir que vamos a usar, por ejemplo, unos patrones específicos o un caso de carga específico, y de eso podemos hacer un grupo de tablas de salida para que cuando yo le diga Excel saque no una por una, sino 20 tablas de un solo golpe, ¿no? Eso lo podemos patar ahí. Después vamos a conseguir las partes de los reportes. Fíjense que en la parte de los reportes no hay nada desplegado porque yo no he creado el reporte. Vamos a ver aquí. Fíjense, no me sale nada. Fíjense aquí en los reportes sale un reporte básico. Vamos a esperar que termine de hacerse. Entonces fíjense que ya yo le dije aquí que creara un reporte. Repito, botón derecho, le dije que me actualizara el reporte o agregara una copia de reporte. Puedo reimprimir el reporte y modificar el reporte, pero ya yo aquí, al haberle dicho refrescar, de acuerdo al último cálculo que él se hizo, crea una nueva ventana aquí, en este caso un reporte de 61 páginas, ¿sí? En las que yo puedo aquí con este índice ver todo lo que sale del software, todo ordenado. Fíjense acá, está foliado. En este caso, como no hemos incluido, vamos a incluir aquí un momento, datos del proyecto. Vamos a incluir aquí mi nombre. Vamos a poner el cliente. Bueno, vamos a poner cliente. Vamos a poner el nombre del proyecto, torres de iluminación. Perú. Estas están hechas para Perú. Y descripción, etcétera. Entonces fíjense que ahora, ya yo habiendo hecho esta modificación en nuestro reporte, fíjense, vámonos a la página inicial. Fíjense que ya aquí no aparece estos datos. Vamos a hacer una actualización. Refrescar. Y esperemos que vuelva a actualizarse. Ahora fíjense cómo acá ya aparece el título, torres de iluminación, revisión 0, fecha, está foliado. Esta es la página de cobertura. Fíjense que aquí nosotros podemos configurar en el project, podemos hacer una modificación del reporte. Vamos a ver aquí un momento. Podemos decir que dentro de nuestro proyecto ya por lo menos no salga en inglés, sino reporte del proyecto o memoria de cálculo o expediente técnico, como lo quieran llamar, ¿sí? Y esto lo vamos a incluir tanto en la página inicial como en las tablas, o sea, todo lo que yo quiera que se concentre, ¿sí? Que esto sea clasificado lo podemos hacer por nivel, dejémoslo por defecto porque ya de por sí lo tiene bastante ordenado. Fíjense que aquí podemos modificar qué otros datos queremos que aparezcan, fíjense, descripción del modelo, código, más datos que queramos incluir.
Vamos a ver aquí de la definición, qué otras cosas quiero yo que aparezca en mi proyecto, qué elementos hemos asignado, cuáles son los patrones de salida, si yo quiero que también haga desplazamientos, derivas, velocidades. Fíjense que esto después lo veremos en otro de nuestros videos, cómo crear un reporte. Entonces le decimos así, create, vámonos a la primera página, ya que está haciendo una actualización. Entonces fíjense que ya aquí dice memoria de cálculo, torres de iluminación, y ya vendríamos la revisión capítulo a capítulo. Fíjense que ya nosotros vamos a tener en todos las características que puede tener cada uno de los componentes del modelo. Entonces fíjense que esto ya es algo listo para el ploteo. Hay cosas que nosotros podemos obtener, por ejemplo, link no hubo, así que se basa en que no hay. Y después podemos ver, por ejemplo, resultados. Periodos de masas y referencia. Vamos a ver acá los resultados del análisis modal, los de participación de la masa. ¿Sí? Y un reporte de sumario, que también podemos hacerlo, que es algo como más resumido. Entonces nosotros ya aquí, fíjense, sumario report solamente tiene que ver con los resultados, las cargas que se tuvieron. Fíjense que es mucho más simple, no tiene tantas cosas, puede ser uno más simplificado. ¿Sí? Entonces fíjense, todo se hizo desde acá sin tener que estar entrando, saliendo. Ojo, y ya después de aquí podemos exportar directamente a Work, donde puede ser modificado por cualquiera de nosotros y posteriormente ahí a PDF para nosotros poder entregárselo a nuestro cliente. ¿Sí? Entonces, fíjense, ingenieros, es una herramienta bastante útil para nosotros agilizar el proceso de cálculo y de revisión del proyecto y la salida de los mismos. Así que no me queda otra. De esta forma, aprovecho para invitarlos a suscribirse a nuestro canal y en la descripción de este video van a poder conseguir lo que ha sido la presentación de PowerPoint de este video, que espero que les sea de utilidad y también aprendan a utilizar y la utilicen con mucho más frecuencia esta ventana, que nos va a ayudar bastante en nuestro trabajo. Así que hasta luego, hasta la próxima.